Bueno, continuamos con tomografía de macizo facial y senos paranasales. Básicamente el protocolo en tomografía de macizo facial y senos paranasales tienen los mismos parámetros. La diferencia es el comienzo del estudio. El macizo facial involucra todos los huesos de la cara. Significa que tenemos que involucrar el maxilar inferior. Entonces comienza en el maxilar inferior y termina en el seno, donde terminan los senos frontales. Senos paranasales no es necesario comenzar en maxilar inferior. Comienza en el reborde alveolar superior. O sea que necesitamos ver la arcada dentaria del maxilar superior. Desde el reborde alveolar, desde el maxilar superior, ¿sí? Involucrando todo el maxilar superior, hasta el seno frontal. ¿Sí? Necesitamos ver si alguna pieza dentaria pasa los límites del seno maxilar. Las indicaciones para una tomografía de macizo o senos paranasales: órbitas, traumatismo, sinusitis crónica, pólipos, planificación de cirugía y tumores. O sea que también vamos a utilizar en este caso ventana para partes blandas. Generalmente se utiliza ventana para parte ósea, pero cuando hay tumores que seguramente van acompañados con contraste endovenoso, se utiliza ventana para partes blandas. Para hablar un poquito de macizo facial o senos paranasales, cuando piden la tomografía de senos paranasales, una de las estructuras que necesitan ver con nitidez es el complejo osteomeatal, el COM. Nosotros tenemos que demostrar con una o dos imágenes máximo en un plano coronal el complejo osteomeatal, que está formado por 4 espacios y 4 estructuras. En un multislide donde te tiran 400 o 500 imágenes, solamente con un plano coronal y una o dos imágenes podemos demostrar el complejo osteomeatal. Es la unidad estructural y funcional de las fosas nasales anteriores, donde drena todo el aire a través del meato medio. O sea que el trayecto del aire tiene que estar permeable. Todo el trayecto del aire, la recirculación, tiene que estar totalmente libre, sin obstrucción, sin aumento de la mucosa, sin alguna estructura de partes blandas que lo obstruya. Bueno, pero para poder lograr eso necesitamos hablar un poquito de anatomía del COM. ¿Cuáles son los 4 espacios y cuáles son las 4 estructuras? Tenemos un plano coronal con ventana con ventana ósea, donde observen. Vamos a hablar de espacios. Cuando uno habla de espacios, significa que transcurre aire. Tenemos el seno maxilar. Cuando hace la forma de embudo, cuando se achica un poquito el espacio, vamos a tener una estructura que se llama ostium del maxilar. La continuación del ostium maxilar, que esto sería una columna aérea, se llama infundíbulo. Estamos siguiendo todo lo hipodenso. La vuelta que hace, acá está del lado izquierdo, la vuelta que hace el infundíbulo, hiato semilunar. Y por último, meato medio. Todo este trayecto, todo este camino aéreo tiene que estar permeable. Entonces sería ostium del maxilar, infundíbulo, hiato semilunar y meato medio. Vamos con las estructuras. Acá cuando hablamos de estructuras no hablamos con estructuras con aire, hipodensas, todo lo contrario, hiperdensas. Y sería reborde orbitario interno, es esto que está acá, la parte más interna de la órbita. Después voy a tener una coma hacia arriba, que sería proceso uncinado.
Luego voy a tener el techo del com, que sería la bulla etmoidal. Todo esto que está acá, la bulla etmoidal. Y por último, si hay homeato, hay un cornete medio. Entonces sería infundíbulo, reborde orbitario interno, bulla etmoidal y cornete medio. Eso serían las estructuras. ¿Quedó claro? Entonces, nosotros tenemos que buscar en un plano coronal las 4 estructuras y los 4 espacios. Y demostrar, que me quede bien simétrico la imagen, demostrar que está permeable o no. Eso es lo que se busca en una tomografía una tomografía de senos paranasales para ver el complejo estematal, ¿sí? Si está obstruido. Vamos a hablar un poquito de los huesos de la cara. Esperen que aclaro la imagen. Ahí está. Vamos a hablar un poquito de los huesos de la cara. Recuerden que tenemos huesos pares y huesos impares. Con los huesos pares vamos a tener cornete inferior, huesos nasales, malar, maxilar superior, unguis y palatino. Y los impares son 2 nada más: vómer y mandíbula o maxilar inferior. Lo que vamos a hablar nosotros de anatomía de todos estos huesos de la cara, ¿sí? Y las relaciones. Ahí tenemos el vómer. El vómer, que es un hueso central, ¿sí? Tiene una disposición un poco oblicua, ¿sí? Y van a ver que es un hueso impar situado en la línea media que forma el tabique nasal junto con el cartílago, ¿sí? Esto es el cartílago y esto que está acá sería el vómer, forman el tabique. Yo tengo que asa superior, esta la parte superior, se relaciona con el rostrum. El rostrum sería una estructura que se encuentra en la base del hueso efenoides, del cuerpo del hueso efenoides. Que eso se ve en estándar en un mentonazo. Hacia inferior se relaciona con el palatino. Este hueso que está acá, con el palatino, ¿sí? Y el maxilar superior. Hacia anterior se articula con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago nasal. Esta es la lámina perpendicular del etmoides y esto es el cartílago nasal. Ya recuerden que hacia posterior la relación del vómer sería las cuanas, porque es el tabique de las cuanas, divide a las cuanas. Ahí se los dejo. Ahí lo tenemos. Esto sería el piso del seno esfenoidal y esto que está acá, esta punta que está acá, radiopaca, sería el rostrum. Es lo que se observa en un mentonazo. El rostrum nunca debe pasar el piso del seno esfenoidal, sino significa que tiene demasiada extensión. Ahí se los dejo marcadito. Bueno, ahí tenemos, visto del exocráneo, de la base del cráneo, el vómer que forma el tabique de las cuanas. Estas son las cuanas, la parte posterior de la rinofaringe, ¿sí? Perdón, la parte posterior de las fosas nasales y la parte anterior de la rinofaringe, ¿sí? Acá comienza la rinofaringe. Y después tenemos las alas del vómer, donde encastra con el cuerpo del efenoides, y el canal efenovomeriano. Ahí tenemos otra imagen del vómer mostrando en un plano axial con las alitas del vómer. Y acá tenemos desviado el tabique, que sería el vómer con el cartílago nasal. Vamos al maxilar inferior o mandíbula. Hueso simétrico impar, hueso móvil, ¿sí? En la parte inferior de la cara. Recuerden que va a conectar con los huesos del cráneo, formando el ATM. ¿Por qué? Porque va a articular con la cavidad glenoidea del hueso temporal. Y el hueso temporal forma parte del cráneo, ¿sí? Va a tener una porción, va a tener un cuerpo, una porción horizontal y una porción ascendente o vertical, ¿sí? Va a dar soporte, ¿sí? A los músculos de la lengua y los huesos hioides. O sea que a través del hueso hioides, ¿sí? Va a ser un soporte con los músculos de la lengua y los músculos del cuello, ¿sí? O sea que el hioides y la mandíbula van a ser un soporte. Y la función es la masticación.
Bueno, ahí tenemos las estructuras, ¿sí? El cuerpo, la sínfisis mentoniana, el agujero mentoniano, ¿sí? Vamos a tener el reborde alveolar, ¿sí? Vamos a tener la fosa macetera. Acá tenemos el músculo macetero, la rama vertical o ascendente, el maxilar inferior. Después vamos a tener el ángulo que forma la rama horizontal con la rama vertical, que sería el gonium, ¿sí? La línea oblicua es la inserción para inserción de músculos. La línea oblicua vamos a tener tanto externa como interna. El mismo hueso visto desde interno, donde vamos a tener apófisis coronoides, la escotadura coronoidea o escotadura sigmoidea mayor, el cóndilo del maxilar inferior, la fosa hacia posterior del cóndilo, vamos a tener la fosa pterygoidea para los músculos pterigoides. Pero esta sería la fosa pterygoidea del maxilar inferior, porque tengo la fosa pterygoidea del el espacio que hay entre ambas apófisis pterigoides del fenoides. Vamos a tener el reborde alveolar, la parte interna. Vamos a tener la espina de Spix, que es la inserción del músculo esfenomandibular. El canal dentario inferior, que comienza acá hacia interno y termina en el agujero mentoniano, ¿sí? Vamos a tener la fosa digástrica, donde termina el músculo digástrico, el vientre anterior. Apófisis geni, que se encuentra en la parte posterior del cuerpo del esfenoides, donde se van a insertar músculos que van a llevar el mismo nombre, ¿sí? El surco miloioideo, ¿sí? Para el músculo miloioideo, que forma el piso de la cavidad bucal. Y la fosa submaxilar, es esto que está acá. Bueno, ya tenemos una panorámica dental donde mostramos el cóndilo de maxilar inferior, piso del seno, esto sería el piso del seno, ¿sí? Ángulo del maxilar inferior, ¿sí? Tanto derecho como izquierdo. Apófisis coronoides, acá tenemos la apófisis coronoides de un lado y de otro. Después voy a tener el canal dentario inferior. Esto que está acá es el canal dentario inferior, donde transcurre la tercera rama del trigémino, ¿sí? Ahí se los dejo con las flechitas. Con respecto a las piezas dentarias, vamos a tener 4 cuadrantes: superior derecho izquierdo, inferior derecho izquierdo, y en cada cuadrante vamos a tener 8 piezas, ¿sí? Vamos a tener el incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, tercer molar. Esos son los nombres de las piezas dentarias, ¿sí? O sea que vamos a tener lo mismo: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, los mismos nombres, ¿sí? Lo único que cambian son los números, porque cuando nosotros recibimos la orden vamos a ver una RX de la pieza 12, una RX de la pieza 13. Entonces comienza así: cuadrante superior comienza con el 11 hasta el 18, son 8 piezas, ¿sí? Sería incisivo central, lateral, canino. La pieza 13 sería el canino superior derecho, ¿sí? Yo tengo incisivo central, lateral, canino inferior izquierdo, sería el 43. Canino inferior, canino inferior derecho. Y acá tendríamos el canino inferior izquierdo, el 33. Y si vamos al 23, sería el canino superior izquierdo, ¿sí? Recuerden que le va a venir con estos números. Bueno, ahí tenemos una de las utilidades de la tomografía del maxilar inferior. En este caso se pide un macizo facial, donde yo veo todo el maxilar inferior hasta la parte superior del seno frontal, donde vemos la fractura de la base del cóndilo del maxilar, tanto en parasagital y coronal, ¿sí? Y acá vemos en un plano axial. Estas son las reconstrucciones 3D. Estos son el MPR, la reconstrucción multiplanar, y esto sería el VR o el 3D.
yo tengo en un plano axial, esto es ventana para partes blandas, la rama del maxilar inferior, la rama horizontal del maxilar inferior. Y voy a tener relaciones hacia externo, hacia interno y hacia posterior. Hacia externo, el músculo macetero. Hacia interno, voy a tener la glándula submaxilar. Y hacia posterior, voy a tener la glándula parótida. En el medio de la glándula parótida va a tener el nacimiento de la vena yugular externa. Acá se lo dejo. Rama del maxilar superior, la rama horizontal. Nunca puede ser la rama vertical porque estamos en un axial. Ahí se los digo con el nombre. Vamos con el hueso malar o cigomático, como quieran llamarle, que es lo mismo. Hueso prominente del esqueleto facial, situado lateral y anterior de la cara de forma cuadrangular. Recuerden que se va a relacionar con la tuberosidad del temporal, sí, hacia posterior. Se va a relacionar también con el ala mayor del efenoides. Se va a relacionar con el maxilar superior y se va a relacionar con el frontal. ¿Sí? Ahí tenemos las relaciones del hueso malar. Entonces, bueno, ya lo dijimos, frontal, tuberosidad del temporal, que la tuberosidad del temporal con el malar va a formar la arcada cigomática. Maxilar superior y el ala mayor del efenoides, como dijimos recién. Esto sería el plano axial donde muestra la cara anterior del seno maxilar. De la mitad hacia adentro, maxilar superior. De la mitad hacia afuera sería malar. ¿Por qué? Porque el malar y el maxilar superior forman el piso de la órbita. La mitad para cada uno. ¿Sí? Entonces, de la mitad hacia adentro, maxilar superior. De la mitad hacia afuera, malar. ¿Sí? Entonces sería en un plano coronal de la mitad hacia afuera, malar. De la mitad hacia adentro, maxilar superior. Vamos con el maxilar superior. Hueso par de la cara, ubicado anterior a los lados de la línea media, que se relaciona con 8 huesos y 2 huesos del cráneo. ¿Sí? Perdón, serían así. Se relaciona con 8 huesos en total. De los 8, hay 2 que son del cráneo y 6 de la cara. ¿Sí? ¿Cuáles son los 2 huesos del cráneo? Observen. El maxilar superior se va a articular con el frontal y se va a articular con esto gris que está acá, este cuadrangular, que es la lámina papirácea. La lámina papirácea forma parte, es la cara externa de las masas laterales. Las masas laterales forman parte del etmoides y el etmoides es un hueso del cráneo. ¿Quedó claro? Entonces, la lámina papirácea, que forma la pared interna de la órbita, forma parte del etmoides y el etmoides es hueso del cráneo. ¿Sí? Entonces, el maxilar superior va a articular con el frontal, que es hueso del cráneo, y con la lámina papirácea, que es forma parte del hueso del cráneo también. ¿Sí? Entonces, va a articular con el palatino. Este gris que tengo acá, eso sería el hueso palatino. La lámina papirácea. El lagrimal es este hueso que está acá. Entre el maxilar superior y la lámina papirácea tengo el lagrimal. Frontal, los huesos nasales hacia anterior, ¿sí? Y hacia inferior se va a articular con el mismo hueso. Hacia anterior e inferior con el mismo hueso. Hacia anterior y superior con los huesos nasales. Ahí tenemos el maxilar superior visto en un coronal y visto en un axial. Yo le dije que de la mitad hacia adentro, maxilar superior, de la mitad hacia afuera, malar. Y acá tengo mostrando la unión de ambos maxilares superiores, que sería la parte anterior e inferior del maxilar superior. Bueno, una imagen mostrando el maxilar superior, donde se articula en la parte anterior y superior con los huesos nasales, en la parte anterior e inferior con el mismo hueso. Huesos nasales son huesos pares en la línea media. Serían estos huesos marrones que están acá. Se va a articular con el frontal. Recuerden que la unión de la articulación entre huesos nasales y frontales forman el nación. ¿Sí? El nación nosotros lo utilizamos como referencia para
para la emergencia en una RX de cráneo, ¿sí? Cuando se hace antero-posterior incide ahí, pero cuando se hace posterior-anterior emerge por acá. Articula con el cartílago nasal, ¿sí? Acá tenemos el cartílago. Articula con el nasal opuesto, o sea que justo acá ambos articulan entre sí. Y articulan con el maxilar superior. Recuerden que el maxilar superior en la parte anterior y superior articula con los huesos nasales. Ahí tenemos, ¿sí?, el unguis, otro de los huesos que forman parte de la cara, que son bilaterales, ¿sí? Que el unguis va a formar el conducto lácrimo-muconasal, donde transcurre el conducto lagrimal, ¿sí? El conducto, no la glándula, pues la glándula es externa. La glándula va a estar ubicada en la fosa lagrimal, que esa fosa está ubicada en el hueso frontal, ¿sí? Entonces, ocupa la pared medial de la órbita, la pared lateral de las fosas nasales y delante la lámina papirácea. Se recuerdan que entre el maxilar superior y la lámina papirácea, en el medio teníamos, habíamos dicho, el hueso unguis o lagrimal. Ahí lo tenemos, el unguis. Esto sería el unguis, ¿sí? Sería la lámina papirácea y esto que está acá, el maxilar superior. En el medio, el unguis. Ahí tenemos hueso frontal también, la parte horizontal. Esto es cornete, maxilar superior. Vamos con el hueso palatino. El hueso palatino tiene una forma de L, ¿sí? Donde va a formar la parte posterior de la cavidad bucal, ¿sí? Y va a formar la pared lateral de las coanas. ¿Quedó claro? O sea que la parte posterior de la cavidad bucal va a formar el maxilar superior con el palatino, pero también la parte que baja, la parte vertical, va a formar junto con las pterygoides, ¿sí?, las paredes laterales de las coanas. Este es el hueso palatino. El hueso palatino hacia posterior se va a relacionar con las pterygoides. Hacia anterior se va a relacionar con el cornete inferior, maxilar superior, y vamos a tener hacia arriba con el etmoides. Ahí lo tenemos, lo que dijimos recién. Vamos con el cornete inferior, un hueso compacto, una cubierta delgada y con una delgada mucosa que a veces se engrosa. Acá vemos, este es el cornete inferior y lo que rodea sería la mucosa. Bueno, viendo el hueso tranquilamente podemos decir cuál es la relación. El cornete inferior hacia posterior con el palatino, el cornete hacia arriba con el etmoides, junto con el unguis, el cornete hacia abajo con el maxilar superior y hacia anterior con el maxilar superior, ¿sí? Repito, por ahí si lo dije mal, el cornete hacia inferior con el maxilar superior y hacia anterior también con el maxilar superior, porque hace como forma de L el maxilar superior, que lo agarra tanto de adelante como de abajo. Vamos con los senos paranasales, que son cavidades neumáticas alojadas en la región anterior del cráneo, ¿sí? Con respecto a la función, resonancia a la voz, disminuir el peso del cráneo, filtro de aire que respiramos. Por eso cuando el complejo osteometal está ocupado, está obstruido, cambia la resonancia de la voz y regula la presión durante la respiración. Ahí tenemos el cuadro a nivel informativo, cómo es la aparición y el fin del desarrollo. Y vamos a hacer hincapié en el seno frontal. En el seno frontal, radiológicamente, aparece a partir de los 4 o 5 años. ¿Sí? Puede ser que a partir de los 3 se pueda ver un seno frontal, pero por eso no tiene sentido hacer una RX de seno frontal a un pediátrico de 1 o 2 años, porque radiológicamente no lo vamos a ver.
Por eso sí, solamente le vamos a hacer un seno maxilar y un mentonazo-placa y nada más. No tiene sentido hacer un mentonazo-placa y un frontonazo-placa con el diagnóstico de sinusitis. Bien, en tomografía nosotros necesitamos el MPR porque necesitamos mostrar todas las paredes de los senos. En un plano axial yo puedo ver la pared anterior, la pared lateral, la pared interna. En un plano parasagital puedo ver el del seno maxilar, puedo ver el techo, piso, pared anterior y pared posterior. ¿Sí? En un plano coronal puedo ver tranquilamente la pared externa, la pared interna, el techo y el piso. Sí o sí necesito hacer un MPR cuando hay alguna patología que involucra a algunos de los senos. Bueno, acá esta imagen demuestra por qué el seno paranasal comienza en la arcada alveolar superior. Necesitamos ver si alguna pieza dentaria, si alguna raíz dentaria, si ingresa al piso del seno maxilar, como en este caso. Entonces, en este plano parasagital, lo que yo voy a observar el techo, el piso, la pared anterior y la pared posterior. Lo que no puedo ver acá es la pared interna o externa, pero para eso tengo el axial o el coronal. Eso es todo. Ahora continuamos con otros más.